Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase de teología, esperando que se puedan ir sumando los demás integrantes de la clase de hoy día. Si se dan cuenta, encima de su mesa hay un material complementario, ¿ya? Un material complementario que tiene que ver con el punto que hoy día íbamos a tratar de definir y acabar un poco en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que ese quedó pendiente? ¿Sí? Al final de la clase voy a revisar las tareas. Lo importante es que cuando se den las tareas se hagan. Se recuerda que di una tarea hace mucho tiempo de lo que es de pecado, de justicia y de juicio, y no la he revisado, así que hoy día sí o sí se revisa, y el que no la hizo, con mucho amor le voy a dar un tironcito de oreja, ¿ya? Con mucho amor, porque sí, porque soy profesor y no puede ser que a mí como profesor se me pase la revisión de tareas. Así que Dios le bendiga. No, usted no la, si ustedes son los únicos que están y no llegan más, no le voy a tirar la oreja. No, tampoco no se la voy a tirar porque llegaron puntuales. No, se la voy a tirar a medio porque se llegaron puntuales pero no hicieron la tarea. Ya. A modo de instrucción la voy a repetir, la voy a decir ahora y la voy a repetir después. A modo de instrucción. Para que no se dé la situación que se dio en la clase anterior, del hecho de que de repente salen comentarios, opiniones que no tienen que ver mucho con la clase y que nos hacen desvirtuar un poco de la clase. Durante la clase solamente preguntas concernientes a la lección, ¿les parece? Concerniente a la lección, o si no nos vamos por otro lado, y cualquier experiencia personal, si quiere me la cuenta a mí después de la clase, porque las experiencias personales hay muchas veces que no tiene por qué enterarse la congregación, ¿ya? Así que sí, y cuesta agarrar el hilo. Entonces la idea es que preguntas concernientes a la temática de hoy día se hagan, preguntas. Si usted quiere dar alguna acotación en base a la clase, alguna acotación, lo dejamos para el final, que tenga que ver en base a la clase. Y si tiene alguna duda de otro tema, al final puede acercarse a mí y preguntarme. ¿Para qué? Porque como es clase de teología, tenemos que avanzar con lo que estamos viendo, que es la materia de neumatología. Así que eso va a ser como la mecánica de hoy día para redimir bien el tiempo. Yo sé que todos nosotros queremos aprender y queremos avanzar, ¿ya? Entonces, tienen su hojita anterior de la número 1. Todavía estamos en la número 1, ya hoy día lo terminamos, ¿sí? No, sí, la hojita número 1. ¿A alguno le falta la hojita número 2? La número 2, vamos a revisarla porque la habíamos dejado acá también, la número 2, ahí tiene que estar. Aquí está. A ver, vamos a ver si no me la sacaron de acá, porque yo te dejo todo acá para no andarlo trayendo después de esto. Aquí está la 2. Ahí está. ¿La 1 no la tiene? ¿Quién no tiene la 1? ¿Quién no tiene la 1? ¿Alguien no tiene la 1? ¿No? ¿Todos tienen la 1? Ya. Vamos a revisar ahora la número 2. Uy. La número 2. Déjenme revisar la número 2. Y con esto ya empezamos. Ya voy a averiguar la número 2 y se la voy a entregar, pero todavía estamos en la número 1, ¿ya? Estamos en la número 1, así que vamos adelante, vamos a terminar con el punto de la número 1, y dentro de ese punto lo importante era justamente lo que vamos a ver hoy día, que está ahí dentro en sus mesas, que es el punto del bautismo del Espíritu Santo, que eso es lo que quiero que revisemos hoy día con calma, con cuidado, con tranquilidad, porque es un tema bastante interesante y aunque usted no lo crea, es un tema que se ha prestado para mucha confusión. Por ejemplo, ¿qué confusiones? ¿El bautismo del Espíritu Santo una etapa inicial o una etapa posterior? ¿Una persona que no tenga el bautismo del Espíritu Santo puede ser salva o no puede ser salva? Viendo la misma premisa que le dije al principio, o sea, ¿es una etapa inicial o posterior? ¿Una persona con el bautismo del Espíritu Santo puede ser salva o no puede ser salva? ¿Cuál es la señal de una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo? Todos esos temas se han presentado muchos debates, pero la Biblia es clara en cuanto a esta temática del bautismo del Espíritu Santo.
Y, y en cuanto a eso, mis amados hermanos, es importante hoy día concentrarnos en la temática que vamos a ver, ¿cierto? Del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Recordar también las instrucciones, entonces, como dijimos, para mi hermano, yo creo que ellos igual están de acuerdo con esto, para no perdernos de la temática que nos corresponde, preguntas, se van a realizar solamente preguntas en base a lo que se está enseñando. ¿Ya? Cualquier comentario se puede hacer al final, realizar al final, y si tiene alguna duda concerniente a otro tema, se acerca a mí al final de la clase. Esa es como la instrucción, porque la vez anterior nos desviamos un poco del tema y se prestó para algunas confusiones que yo no quiero que se den porque estamos en clase de teología y lo importante es poder acabar las temáticas. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Ahora, vean su hoja, la hoja número 1. ¿Qué estamos viendo? La personalidad del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan lo que hablamos acerca de la personalidad del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan qué es lo que dijimos que era la personalidad? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene personalidad? ¿Se recuerdan, cierto? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene personalidad? Porque es una persona que tiene... ¿Qué tiene? ¿Ya? Características propias. ¿No le molesta el ruido ese? ¿O sí? ¿No? Ya, es que tenían un poco de ruido uno. Ya. Voy a bajar un poco a lo mejor de las revoluciones. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, dijimos que el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? Porque tiene personalidad. ¿Qué es lo que la personalidad? Son los rasgos, las características que distinguen a un individuo. ¿Se recuerdan que dijimos eso? Y estuvimos viendo varios puntos de la persona del Espíritu Santo y hay puntos que ameritan profundizar más. Y este es uno de los puntos que amerita profundizar más. ¿Cuál? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces leemos, aquí les traje un material complementario para poder profundizar y mirarlo con calma a la luz de la palabra del Señor. Miren, el bautismo del Espíritu Santo es distinto del bautismo con agua, ¿cierto? Eso todos nosotros estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hemos participado en lo que es el bautismo por inmersión, hemos estado en curso de inducción acerca del bautismo en agua, pero el bautismo en el Espíritu Santo es distinto al bautismo en agua. Ahora, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergir, sumersión, que tiene que ver, que viene del término griego bastistein o bautismon, ¿ya? Que tiene que ver con el hecho de sumergir. Este término es un término comercial. En el tiempo bíblico muchas veces se sumergían las telas en la tintura que hoy día la conocemos como anilina, ¿cierto? Y ahí las telas adquirían el color de la anilina porque eran sumergidas. Si ustedes se dan... Sí, mi hermano Eduardo. Pastor, referente al punto que está tocando, ¿es también sinónimo poner bajo agua o no amerita? ¿Poner bajo agua? Sí. Mientras esté sumergido, esa es la palabra bautismo. Lo que pasa es que uno de los ¿cómo decirlo? De por qué se puede sumergir solamente por aspersión, porque aluden de que poner bajo agua se puede poner tanto de esta manera como también de esa manera. Es que no. Ahora no sé si da lugar referencia a... Claro, es que lo que pasa es que hay una disputa en cuanto al tema del bautismo, pero estrictamente la palabra bautismo viene de sumersión y viene del término que le dije yo de sumergir completamente un cuerpo en este caso. Ahora, ¿cuál es la comprobación que nosotros tenemos? Cuando usted estudia el río Jordán, para que sepa usted, no era un río muy caudaloso en gran parte de la porción del río Jordán. ¿Ya? No era muy caudaloso. Entonces algunos de aquellos defensores del entre comillas, bautismo por aspersión, dirían, el Jordán no era un río caudaloso. Por lo tanto, Juan el Bautista cuando bautizaba por aspersión. La gente se metía, agarraba agüita y se la echaba en la cabeza. Pero si nosotros vemos dónde bautizaba Juan el Bautista, y después lo vamos a buscar, pero usted lo puedan apuntar mientras, Juan el Bautista bautizaba en Enón, y en Enón era un lugar donde había mucha agua.
donde había mucha agua. ¿Por qué buscaba mucha agua? Porque el propósito, el símbolo del bautismo, que no es la temática de hoy día, pero para ampliar, el símbolo del bautismo es que nosotros, a través de este acto simbólico del bautismo, decimos que hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Cristo y hemos resucitado. Y también otro simbolismo es de lo que experimentamos cuando conocimos a Cristo como Señor y Salvador, que es lo que hoy día vamos a tocar acerca del bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y que hoy día lo vamos a tocar porque es uno de los puntos en cuestión de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Por lo tanto, la palabra bautismo siempre ha estado relacionada con lo que es sumergir, sumersión. Se le buscan algunas terminologías etimológicas como bautismón, que tiene que ver con el otro punto, pero la palabra bautismo, en su sentido estricto, que viene de bastistein, significa sumergir completamente un cuerpo. Ahora, si soy honesto, hay dos formas de bautizar por inmersión. ¿Usted lo sabía o no? Sí, hay dos formas de bautizar por inmersión. Una, que es la más conocida por nosotros, que es cuando yo tomo a la persona y la inclino hacia atrás, ¿cierto? Y sale. Pero en muchos lugares, sobre todo en lugares de Medio Oriente, el bautismo en posición fetal. O sea, se van hacia abajo en posición fetal y luego se levantan. ¿Ya? Entonces, hay dos, incluso hay algunos lugares de África donde se bautiza por inmersión dentro de unos tarros, que eso tendría más sentido, ¿cierto? Donde las personas se adquieren posición fetal y se levantan, pero también en lugares de Medio Oriente, donde hay pueblos árabes, se bautizan de esta manera, en posición hacia abajo, posición fetal, pero se sumergen completo y luego salen simbolizando este nuevo nacimiento. ¿Les parece interesante? Interesante el tema del bautismo. Miren, fíjense que cuando la Biblia habla de las 7 unidades, habla justamente que nosotros tenemos que estar unidos en la doctrina, en los puntos cardinales de la fe. Y dentro de las 7 unidades dice un Padre, un Señor, un Espíritu, un bautismo, una fe, y menciona 7 características cardinales, primordiales del cristianismo. Y dentro de ella dice un espíritu, que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero también dice un bautismo. O sea, para el concepto bíblico y para aquellos que estuvieron en tierra bíblica, no había ningún debate ni cuestionamiento en cuanto a cómo debía ser el bautismo. Incluso cuando Cornelio se bautizó, también sale la expresión de que buscó un lugar donde hubiera abundante agua. ¿Se recuerdan? Cuando Cornelio y su familia se bautizan, buscan un lugar también donde hayan abundante aguas para que sean bautizados. ¿Ok? Bueno, de ahí viene el origen, la etimología de la palabra bautismo. ¿De dónde viene el origen de la palabra bautismo? De sumergir. Que en realidad, si se tradujera al español, debería decir eso. Si usted la traduce al español, debería decir, fuimos sumergidos, ¿ya? Ahora, es distinto el bautismo con agua. El bautismo de Juan es asimismo contrastado con este. Esto sale en Hechos capítulo 11, versículo 16, en Mateo 3, 11. El bautismo cristiano es distinto, pero es contrastado. ¿Ustedes saben que el bautismo cristiano era distinto al bautismo de Juan? El bautismo cristiano era distinto al bautismo de Juan el Bautista. Sí, pero fíjense. Miren, el bautismo cristiano es distinto al bautismo de Juan y al bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo cristiano tiene un objeto distinto que el bautismo de Juan. Aunque el bautismo cristiano recoge parte de lo que el bautismo de Juan, pero ¿qué es lo que hacía Juan? Juan era el precursor que preparaba el camino y dijo, yo estoy preparando el camino del que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de llevar sus calzados, que a eso se refería a la correa, que es la acción de un esclavo, ¿cierto? Y él dijo, yo bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo, que tiene que ver con la promesa, ¿cierto? Y fuego. Pero fíjense que después se ven a 2 grupos bautizando, ¿o no?
se ve bautizando los discípulos de Juan el Bautista y se ve bautizando también los discípulos de Cristo. Y los discípulos de Juan el Bautista, ¿cómo bautizaban? Bautizaban para arrepentimiento. Pero no bautizaban, bautizaban para arrepentimiento, ¿cierto? Obviamente que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. Pero en el bautismo cristiano, ¿cuál era el nombre que se utilizaba para bautizar? Y ahí es donde está la confusión que tiene lo unicitario de esta confusión. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿cómo dijo que debíamos bautizar? Él dio la fórmula bautismal. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y después vemos a los discípulos bautizando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si Dios les dijo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vemos a los apóstoles bautizando en el nombre de Jesús. No es porque los apóstoles o los discípulos fueran unitarios, sino porque ellos ya tenían la concepción del eterno Dios, del Padre eterno, y tenían la concepción del Espíritu Santo conocido por ellos como el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Pero ellos no reconocían a Jesucristo como el Mesías. Por lo tanto, si había una genuina conversión al cristianismo, ellos debían confesar el nombre que por sobre todo nombre para ser salvos. Por eso ellos tenían que confesar. ¿Qué tenían que confesar? El que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo. O sea, ellos bautizaban bajo la fórmula del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, pero confesando el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús era el nombre que representaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ellos no practicaban obviamente la fórmula unitaria como la practica solo Jesús, sino que ellos no tenían ningún problema en confesar al Padre, no tenían ningún problema en confesar al Espíritu Santo, pero sí era conflictivo confesar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús para algunos era blasfemo. A tal punto que incluso los de Nazaret, ¿sabe cómo trataban a Jesús? Lo trataban como hijo de fornicación. Decían que su mamá había tenido alguna aventura con algún samaritano. Entonces decían que Jesús era bastardo. Por eso ahí tiene sentido cuando en Nazaret él no pudo hacer mucho milagro a causa de la incredulidad de la gente. Porque decían, ¿no es hijo de samaritano? Entonces, por eso ellos tenían que bautizar en el nombre de Jesús, no porque fueran unitarios, porque ellos ya estaban reconociendo al Padre, estaban reconociendo al Espíritu Santo. Si es el Creador, era conocido como el dedo de Dios, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, como dije, el aliento del Eterno. Pero tenían que reconocer a su Salvador, a su Mesías, del cual estaban predicando. ¿De qué predicaban ellos? De Cristo y a este crucificado, al que el Padre envió. O sea, nunca había un desapego de los apóstoles de la doctrina trinitaria. El Padre envió a su Hijo a morir por nosotros y nos dejó para que esté con nosotros todos los días el Espíritu Santo, el Consolador, el que estará para siempre con nosotros. Por eso, hermanos míos, se menciona y se ve eso que están bautizando en el nombre de Jesús. Te lo he visto, ¿cierto? En el libro de Hechos. Pero no es que fueran unitarios. Los unitarios no entienden el tema. Lo que es el tema de cultura de tierras bíblicas. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios trino? La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la revelación de la Trinidad está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como la palabra teología, no aparece en la Biblia. Pero es la forma que nosotros tenemos, el sistema que tenemos para estudiar la Biblia de manera ordenada, coherente y consistente. Ahora, avancemos entonces. El bautismo, ahora dice, el bautismo cristiano, aunque distinto, era con vista a la recepción del Espíritu Santo. O sea, el bautismo cristiano tenía una vista. ¿Cuál era la vista? De lo que iba a ocurrir antes de que estas personas se bautizaran. ¿Qué es lo que era? La recepción del Espíritu Santo, Hechos 2:38. ¿Quién lo puede leer, por favor, rápidamente? Hechos 2:38. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don Ahí está todo. del Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces, eso era el principio, ¿cierto? Al nacer la iglesia. Al nacer la iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Mire, se conecta todo. ¿Cómo era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Pero era para arrepentimiento, para acercarse a Dios. Pero ahora, ¿qué se agrega? El nombre de Jesús. Bautícense
para arrepentimiento, pero en el nombre de Jesús y por consecuencia, ¿qué es lo que recibirán? El don del Espíritu Santo. Pero ¿en qué tiempo está hablando ahí? Le pregunto a usted, ¿la iglesia había sido fundada, se había derramado el Espíritu Santo en ese tiempo cuando se dijo esa frase? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Hoy mi plumón se me perdió. Está en el auto. ¿Alguien había sido derramado el Espíritu Santo o no? Manuel Luis, ¿le pido un favor? Gracias. ¿Puedo abrir el auto y atrásito hay un... O yo carguemos un minuto mejor porque quiero acordarme dónde está. Piénsenlo. ¿Había descendido el Espíritu Santo en ese momento cuando se dijo esa frase? A ver, ¿en qué capítulo estamos del libro de los Hechos? ¿En qué capítulo estamos? El que leyó el hermano Alberto. ¿En qué capítulo estamos? 238. ¿Y en ese capítulo había descendido el Espíritu Santo, sí o no? Averígüenlo, pues, lean. Pues. ¿Había descendido el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 30 y tanto, no? Ya, vamos. Ya, a usted yo le he dicho que tienen que ser verianos, ¿cierto? Todos. Todos. En el capítulo 2 se presenta el derramamiento del Espíritu Santo. Sí. En el capítulo 1 todavía no habían recibido. Se les citó a todos que vayan allá por la promesa, a todos sus discípulos, en Galilea. ¿Ya? ¿Y en qué versículo sale cuando se derramó el Espíritu Santo? ¿Versículo? 4 del 2. ¿Ya? ¿Versículo? 4 del 2. Versículo 2. Sí, ya, pero contextualice, 1. 1. Versículo 1. Versículo 1. Ah, digo, del capítulo 2. Versículo 1. ¿Por qué? Porque dice versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿En qué día? Día de Pentecostés, ¿cierto? Día de Pentecostés. Ahí, versículo 1. ¿Qué pasó en día de Pentecostés? De repente vino al cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí se cumple la promesa de lo que está dicho aquí. Aquí, mire, fíjense lo que dice aquí. Dice, mire la promesa de Hechos 1:5, dice: el Señor dijo a sus discípulos, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no habían sido bautizados. ¿Cierto? No habían sido bautizados. ¿Cuándo se cumple el bautismo? Hechos capítulo 2, versículo 1. Y el que leyó mi hermano Alberto era más adelante. Por lo tanto, da a entender que el bautismo cristiano en agua es una experiencia posterior al bautismo del Espíritu Santo, porque a través del bautismo en agua, yo lo que estoy diciendo que yo a través de recibir el Espíritu Santo en mi vida, yo ya morí para el mundo, fui sepultado juntamente con Cristo y resucité en una nueva vida. Y por eso hago el bautismo por inmersión como un acto de fe del cambio de vida que provocó el Espíritu Santo en mí. Entonces, mire, fíjese, hay una gran diferencia entre Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Cuándo es inaugurada la iglesia? ¿En Hechos capítulo 1 o en Hechos capítulo 2? 2. Aquí es inaugurada la iglesia. Escriba ahí debajo de Hechos capítulo 2. Iglesia. Hechos capítulo 1.
¿cierto? Es inaugurada la iglesia. Ellos estaban haciendo iglesia antes del derramamiento del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? ¿Cierto? Ya se congregaban, ya se reunían, porque seríamos falto la interpretación bíblica, ya se reunían. Pero ¿cuándo se inaugura la iglesia en realidad? ¿Y por qué esto tiene sentido y importante? ¿Por qué la iglesia se inaugura en Hechos capítulo 2? Vamos a comprobarlo por la Biblia, ¿les parece? Porque eso estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, la preocupación que tenía mi hermano Eduardo, que yo también tengo y que tenemos que tener todos. Porque una persona tiene que entender cuándo es parte de la iglesia, cuándo es miembro del cuerpo de Cristo. Miren, avancemos. El bautismo tuvo lugar en Pentecostés. El Señor dijo a sus discípulos: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 5, se lo vimos. En Pentecostés los santos fueron bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. ¿Cuándo? En Hechos capítulo 2, versículo 1, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué comprueba eso? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Que el propósito del bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, es hacernos parte del cuerpo de Cristo. No viene el poder de lo alto, no invite de poder, viene la transformación, el nuevo nacimiento. Vamos a seguir viendo más adelante, así que no se apresuren, vamos punto por punto. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que yo no puedo ser parte de la iglesia. Mire, y léalo, mire, busque 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. No puedo ser parte de la iglesia si no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Corintios. O sea, la iglesia se inaugura... 12:13. La iglesia se inaugura con el bautismo del Espíritu Santo. El propósito del bautismo del Espíritu Santo es que todos seamos uno, es hacernos parte de un cuerpo. Es hacernos el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué se llama cuerpo místico? Porque todos nosotros somos personas distintas, pero por la fe y por el Espíritu Santo nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Estamos siendo claros con esto? Entonces, si usted se da cuenta, hay una gran diferencia entre Hechos capítulo 1, donde sale la promesa, anote ahí debajo, promesa, y Hechos capítulo 2, inauguración, voy a colocarle una I aquí, inauguración de la iglesia. En Hechos capítulo 2, también aparte de que se cumple la promesa, se cumple también lo profetizado por Joel. Joel, sí. Capítulo 2, versículo 28, también por Ezequiel. Sí. Capítulo 11, versículo 19. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya? Y también un dato entre paréntesis, cuando la Biblia también habla de la lluvia primera y de la lluvia postera, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, se refiere a la primera venida de Cristo y la tardía a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Un dato. Vean el contexto de ese pasaje y se van a dar cuenta al tiro. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué dice? Esto concuerda con el inicio de la iglesia en Pentecostés. ¿Cuándo se inició la iglesia? En Pentecostés. Y nos dice que nadie puede venir a formar parte del cuerpo de Cristo a no ser que el Espíritu Santo more en él. Siendo así iniciado en el cuerpo formado y caracterizado por el bautismo del Espíritu Santo una vez por todas. O sea, miren, y esto es lo importante, que nadie puede decir que es parte del cuerpo de Cristo si no tiene el Espíritu Santo dentro de su vida. No tiene el Espíritu Santo dentro de su vida. O sea, mire, por favor, leamos 1 Corintios 12, 13, por favor. Amén. ¿Lo leo? Sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sí. Y aquí, si usted se da cuenta, sigue leyendo y hace la analogía del cuerpo, ¿cierto? Pero fíjense cómo dice el verso 3, retrocedan un poco, dice: por tanto, vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Cristo. O sea, nadie que tenga el Espíritu Santo puede maldecir a Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y añade más adelante, no me recuerdo cuál es el versículo, pero dice: el que no tiene el Espíritu no es de él. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Por lo tanto, si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo ser de Cristo, no puedo ser parte de la iglesia, y eso va a traer como consecuencia que soy lo mal llamado, que lo hemos escuchado, ¿cierto? Mal llamado cristiano nominal.
¿Ha escuchado usted hablar de eso? Los cristianos nominales son gente que nace en la iglesia, va a la iglesia, activa en la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo, nunca ha conocido a Cristo. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar la doctrina del Espíritu Santo, podamos orar también, porque también se ha perdido eso por las malas interpretaciones, se ha perdido el hecho de que nosotros oremos para que el Señor venga y llene del Espíritu Santo a nuestros hijos y tengan un encuentro personal con Jesucristo, con la consecuencia que es lo evidente que estamos estudiando hoy día, de un salvado que es el bautismo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué se te cayó? Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, en lo que estamos viendo, solamente lo que estamos viendo, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia posterior. No es una experiencia posterior. Ahí habían personas que le decían, primero Dios te salva, y luego Dios te bautiza. Luego Dios te llena, y luego vive la plenitud. Se desglosaba en 4 partes. En 4 partes. Mire, se las voy a colocar y después voy a mostrar en cuánto bíblicamente se resumen estas 4 partes. ¿Usted la ha escuchado, mi hermano Eduardo, esas 4 partes, cierto? Sí. ¿Usted, mi hermano Alberto, yo creo que igual la ha escuchado, cierto? ¿O no? ¿No? ¿Quién más la ha escuchado? Ya. Sobre todo, algunos movimientos carismáticos, pentecostales dicen esto. Primero una persona es salva. Ay, justo agarró el pulmón malo. Primero una persona... Sí, primero una persona es salva. ¿Ya? Ese es el primer paso. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona es salva? Cuando una persona es salva es porque ha sido sellada. ¿Ya? Entonces, primero, para que una persona sea salva tiene que ser sellada. ¿Lo he escuchado, cierto? Sellada. Luego después, la persona tiene que orar para que venga el Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí viene la otra etapa. Otro nivel. ¡Wow! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos por más! Entonces, después de eso, la persona tiene que seguir orando. ¿Para qué? Para que venga la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y el creyente sobrenatural, supremo, super no sé cuánto, puede alcanzar, si es un creyente, wow, tremendamente poderoso, puede andar en la plenitud del Espíritu Santo. Son los mega archi doble luper consagrados. Eso es lo que se enseña, aunque usted no lo crea, de verdad, mi hermano. Tranquilos, si de eso estamos hablando hoy día. Si hoy día vamos a gastar el tema en esto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se agarran del versículo donde dice el apóstol Pablo cuando llega a la iglesia de, si no me equivoco, de Éfeso, y le dice a los que eran discípulos, le dice, ¿y ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos le dicen, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Qué cosa es eso? Ni siquiera hemos escuchado acerca del Espíritu Santo. Entonces, se agarran de eso porque ahí en ese versículo menciona la palabra discípulo, o sea que ya eran discípulos. Pero cuando uno lee el contexto, no eran discípulos de Jesús. Eran discípulos de Juan el Bautista. Exactamente. Ya. Ahora, si ustedes leen solamente lo que leyó mi hermano Alberto, ¿cierto? ¿Dónde leímos, hermano Alberto? Hechos capítulo 2. 2:32. Si leemos eso, todo esto, hermano, ocurre en un solo instante, ¿o no? Amén. Pero también puede ocurrir en 2 instantes. Pero no son 4. Por ejemplo, pero en la experiencia que el hermano Alberto leyó de Hechos capítulo 2, ¿cierto? Del versículo 1 adelante hasta la consumación de la promesa que dice de Pedro cuando les predica, todo esto ocurrió en un solo instante. El creyente es bautizado por el Espíritu Santo y como consecuencia él es salvado. Ahora, quiero hacer énfasis en esto, que esto era importante, hacer énfasis en esto. Para que ustedes sepan, este tema de la doctrina de que primero soy sellado y luego bautizado, es solamente un problema de comprensión lectora. ¿Usted me lo puede creer? ¿Qué es lo que dicen las personas? Cuando la Biblia dice, hay 2 pasajes donde habla del sello, como con claridad, y dice la Biblia que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es lo que dice la gente? Ve
ve, incluso los más místicos dicen, yo te veo el sello en la frente. ¿O no? Sí. Pero esa experiencia a lo mejor puede ser muy válida, puede ser que uno se vea una marca, pero eso no quiere decir que Dios venga y te marque primero y después te salve. ¿Pero cómo? ¿Cómo, pastor? Quiero que se explique, pastor, porque no estoy entendiendo, me estoy enredando. Voy a explicarme. Cuando la Biblia utiliza el conector con, no significa que el Espíritu Santo viene y me sella, me marca, sino que el Espíritu Santo mismo es el sello. Por eso la Biblia dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con? ¿Qué significa? El mismo. Ese conector con significa que Él mismo es el sello. Y acuérdense que nosotros estudiamos el tema del sello dentro de los símbolos, que ahora vamos a retomarlo en neumatología, y dentro de los símbolos del Espíritu Santo, que voy a adelantar sello significa señal de propiedad. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, yo soy propiedad de Dios. Soy propiedad de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo viene a mi vida, Él es el sello. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el sello. Él es el sello. Y cuando Él viene a morar a mi vida, yo paso a ser propiedad de Dios. Porque eso era el propósito del sello real. Ser propiedad de su Rey. Entonces, nosotros somos propiedad de Dios y eso ocurre cuando el Espíritu Santo viene a mi vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, de acuerdo a lo que estamos leyendo, cuando Él nos salva y nos bautiza. O sea, todo esto, hermano, ¿sabe usted cuántas cosas ocurren? Por eso hoy día la clase hoy día es súper corta. ¿Saben ustedes cuántas cosas se cumplen aproximadamente en el momento en que creí en Jesucristo? Aproximadamente 70 promesas posicionales. Y no cree que se la estoy tirando así. Tengo un libro donde habla qué es lo que sucedió cuando usted recibió a Cristo. Y solamente las posicionales, porque hay otras que son condicionales, ¿se recuerdan? Que se cumplen cuando yo obedezco ciertos principios y mandatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo recibo a Cristo? Soy sellado, recibo la arra, soy adoptado, estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fui perdonado, fui lavado por la sangre del Cordero de Dios. He sido justificado, he sido santificado, he sido perdonado. Oh, santo Dios. 70 cosas que ocurren. ¿Y sabe cuál es el problema que pasa hoy día? El problema que pasa hoy día es que nosotros mutilamos la experiencia y la doctrina neumatológica. ¿Por qué? Porque cuando vemos estos pasajes vemos que el Espíritu Santo incluso vino y todo esto ocurrió en un mismo instante y mucho más. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Que nosotros hemos nacido, renacido, como dice un libro de John Piper, más vivo que nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Cristo viene, el sello, la arra y el bautismo van de la mano. El bautismo trae todo esto. El bautismo trae el sello, porque eso es lo que la Biblia enseña. El bautismo trae la arra, que la arra significa garantía, que es prenda de seguridad. O sea, tenemos la garantía de que Cristo volverá por nosotros. Por eso Él dijo, no os dejaré huérfano. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuere yo, os lo hubiera dicho. Iré pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese mismo momento? Estamos analizando solamente ese pasaje. Fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y experimentaron que esto, aunque ustedes no lo crean, cuando usted estudia teología, estudia neumatología, esta palabra plenitud es solamente sinónimo de llenura. Sí. Y sello es uno de los sinónimos de bautismo. Entonces, ¿cuántos quedan? 1, 2. Que algunas personas, estos dos, lo han experimentado en el momento en que creyeron, ¿cierto? Cuando creyeron con todo su corazón, y vino el Espíritu Santo y los bautizó con el sello, la arra, los transformó, los cambió, todo lo que pasa. Y aparte de eso, fueron llenos del Espíritu Santo. Y hay otros que tienen una progresión más lenta, ¿se ha fijado? Gente que como más despacito. No pensar que estoy cantando esa música despacito. pero hay personas que no han tenido esa experiencia. El Espíritu Santo se ha movido dentro de los símbolos, vamos a ver, como silbido pasible. Pero hay otros que el Espíritu Santo ha venido como viento recio, como fuego, como relámpago, como corriente, como quieran llamarlo. Y han sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Incluso las personas que a lo mejor usted piensa que no han sido llenos del Espíritu Santo porque a lo mejor no tuvieron visión, éxtasis, eso no significa llenura.
Y eso es lo que vamos más adelante. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control. El gobierno del Espíritu Santo a lo mejor no sintieron la corriente, a lo mejor no hablaron en lengua como usted habló, a lo mejor no profetizaron como usted profetizó, a lo mejor no vieron visiones como usted los vio, pero esas personas al momento de que el Espíritu Santo llegó y llenó, los saturó, porque eso también tiene que ver con llenura, los saturó, los llenó. Ellos fueron subyugados bajo el control del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo los controla y los gobierna. Entonces eso, hermanos míos, ocurre en un solo instante estos dos puntos, pero ¿cuál de los dos hay que pedir constantemente? No el bautismo. Lo que hay que pedir constantemente es la llenura. Por eso dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, eso es disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, constantemente hay que pedirlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos propensos a tratar de gobernarnos nosotros mismos y no de dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Entonces, son solamente, hermanos, y lo veréis por los pasajes bíblicos que están anotados ahí, son solamente dos cosas que pasan de manera simultánea, en algunos de una manera más, a lo mejor, potentosa o más vistosa, mejor dicho, que otros, pero en otros de una manera más suave, pero los mismos resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Que el árbol bueno se conoce por sus frutos. Y a esto se le llama nuevo nacimiento, que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo le cuento mi experiencia, es mi experiencia. Y yo no puedo ser doctrina de mi experiencia, porque mi experiencia de salvación fue, yo le digo, hermano, y no quizás era por el llamamiento, pero fue casi literal al libro de los Hechos, porque cuando yo me convertí fue un viento recio literal. Un viento recio, lo escucho, un fuego que entra por mi cabeza, me barre, me limpia, y yo quedo como 3 meses, hermano mío, en la gloria, teniendo visiones, sueños, una sensibilidad del Espíritu Santo tremenda, pero es por mi llamado. ¿Se fijan? Fue mi experiencia y yo sé que Dios es sobrenatural y es poderoso. Y así fue mi experiencia y yo sé que Dios se mueve de esa manera, como algunos de ustedes también a lo mejor la tuvieron de esa misma manera. Pero otros fue de una manera más paulatina, pero el resultado siempre tiene que ser el mismo. Por su fruto se conoce el buen árbol. Un cambio de vida, una nueva vida. Que la persona haya experimentado un genuino arrepentimiento, que las cosas viejas hayan pasado y que son todas hechas nuevas. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo, hermano, porque el bautismo del Espíritu Santo, para que usted sepa, es el puntapié inicial, disculpe que lo exprese así, pero es el inicio, mejor dicho, ¿cierto? Es el inicio de la vida cristiana. La vida cristiana comienza, escuche bien, comienza con la salvación y la salvación no es efectiva si no hay bautismo del Espíritu Santo. No es efectiva. Ahora, ¿cuál es la segunda premisa? Ya, vamos a leer un poco esta frase. Este material complementario, ya, todo es para ustedes. Dice, el bautismo del Espíritu Santo es una frase acuñada en el Nuevo Testamento para la obra de gracia por la cual los elegidos de Dios son señalados como miembros de la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. De acuerdo a lo que leímos anteriormente, 1 Corintios 12:13, ¿cierto? Este también es conocido como bautismo de poder. Pastor, ¿dónde sale Hechos capítulo 1, versículo 2? ¿Cierto? Si bien recuerdo, corríjame usted. A ver, vamos al tiro, para no quedar como mentiroso acá. Hechos capítulo 1, versículo 2, ¿cómo dice? Yo no soy como un hermano Isaí que me recuerdo a veces, aunque a veces no la ayuntaba. Pastor, antes de que avance, entonces, ¿se podría decir que lo que usted decía de la diferencia del bautismo de Juan y el bautismo cristiano, que el bautismo de Juan, como era el arrepentimiento, es como algo humano? Es que no era humano, porque parece que era el precursor de Cristo. Pero era algo como que faltaba... Me refiero a eso, que tiene que ver con el Mire, para que se... el arrepentimiento y después viene la respuesta del Señor, Sí, que sí, era el perdón de los sí, pecados y el sí. Espíritu Santo. Sí. Es que el bautismo de Juan, ¿sabes lo que hacía? Y estoy estudiando ese tema, el bautismo de Juan tenía una proyección hacia el pasado. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan, ¿qué es lo que hacía? Era que yo me arrepintiera de mis pecados, pero pasados. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo perdona mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Sí, es que eso es como... ¿Cómo? Es como de uno, o sea, el arrepentimiento es una acción del humano. Sí. Ya, y después viene el arrepentimiento, o sea, viene el bautismo cristiano y es como de Dios, porque el perdón de sus pecados y... Sí, pero acuérdense, mire, yo entiendo para dónde apunta usted, pero para afinarlo un poquitito, para que quedemos todos claritos con esto,
el arrepentimiento también es una obra divina que tiene participación humana. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo para que nosotros nos arrepintamos? Trae convicción de pecado. Y acuérdense que el verdadero arrepentimiento, siempre lo hemos dicho, que es un dolor porque he ofendido a Dios. O sea, tiene estricta relación con Dios. El Espíritu Santo me contriñe, me convence, yo termino solamente confesando y apartándome, porque eso es el arrepentimiento bíblico. Es un dolor profundo porque he ofendido a Dios. Y la Biblia dice que confiese su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Por lo tanto, Dios siempre está presente sin violar la voluntad humana, que nosotros todos creemos en el libre albedrío, ¿cierto? En el libre albedrío, ¿ya? Entonces, amados míos, pero como dice la hermana Katy, el bautismo de Juan era como, por decirlo de cierto modo, para que se entienda en términos didácticos, era como que faltaba la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Que viniera el Mesías. Por eso cuando Cristo ve al Mesías dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos de Juan? Algunos de ellos, que justamente era Juan el teólogo después, justamente se van con Jesús. Y Pedro, ¿por qué? Porque él era el precursor, el amigo del novio que iba por delante, pero él justo entendió que ella estaba terminando su trabajo. Y por eso él dijo, es necesario que yo mengue, para que Cristo crezca. ¿Ya? Para que Cristo crezca. Entonces, es parte, o sea, porque él fue llamado por Dios, Juan el Bautista, un hombre tremendamente santo, e incluso Jesucristo dijo que no había habido otro profeta más grande que Juan el Bautista. Y le pregunto una pregunta de profundidad teológica, pero que es muy sencilla responderla si usted piensa un ratito. Y se la voy a preguntar a usted para que usted participe. ¿Por qué cree usted, y alguno a lo mejor ya escuchó la respuesta, que hace tiempo ahí lo comenté, pero ¿por qué cree usted que se decía que Juan el Bautista fue mayor que todos los otros profetas? Que Moisés con las medias hechos potentosos, que Elías, que Eliseo, que Isaías con la tremenda visión, que Jeremías, el profeta del corazón quebrantado, que Daniel, que caminó, ¿cierto?, entre los leones hambrientos. ¿Por qué se considera a Juan el Bautista, siendo que era un hombre vestido con pieles, comiendo miel silvestre y langosta, pero se dice que de todos los profetas que habían nacido, este es el mayor? ¿Ah? Porque él preparó el camino para Jesús. Que él profetizaba de Jesús, pues ese era su llamado, lo de Cristo. Sí, pero todos los demás profetizaban también del Mesías, ¿o no? Pero la Paulina dio parte de la respuesta. Vamos a decir tibio. Parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesucristo justamente tuvo un precursor, el amigo del novio, el que preparó el camino. Ningún otro profeta había ido delante preparando el camino. Y segundo, ningún otro profeta había visto al Mesías. Solamente hablaron de su venida. Pero Juan el Bautista prepara el camino y lo ve y lo reconoce y lo señala. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mayor que todos los profetas. Pero también, Yo lo que no entiendo es que preguntó si era Ya. cuando estaba en la cárcel. Ya. Sí. Si quieren saber la respuesta a esa pregunta que hizo mi hermana Catherine, escuchen la predicación de David Wilkerson. Ya. De ahí se agarran de la reencarnación también con... Claro, pero justamente, sí, porque Jesucristo dice, este era el Elías que había de venir, pero era porque tenía como la valentía, el denuedo de Elías, pero escatológicamente Elías va a venir en el tiempo de la tribulación, ¿ya? Y ahora, recuerdo la pregunta de la hermana Katy, porque acuérdense que Juan el Bautista estaba prisionero, amados, y él estaba a punto de ser decapitado. Por lo tanto, Juan el Bautista experimenta en la cárcel lo que es la depresión. Entonces él le manda a preguntar a Jesús si realmente él era el que había de venir, o sea, si realmente yo cumplí mi trabajo. A eso se refería, si realmente yo cumplí mi trabajo, o sea, anuncié que él era, lo señalé, pero ahora me van a cortar la cabeza. Entonces le manda a preguntar, ¿era realmente tú el que había de venir o esperaríamos a otro? Le manda a preguntar a su primo, ¿cierto? A Jesús. Y Jesús le responde, dígale a ese incrédulo que se arrepienta. No. Porque él señaló que era uno de los profetas más grandes. Y un profeta muy valiente. Ahí dudó. Sí,
dudó, pero ¿qué es lo que le responde Jesús? Oh, es tremendo esto. Está en depresión, ¿cierto? Estaba en una crisis de fe, como muchos de nosotros teniendo el mismo Espíritu Santo que tenía él. ¿Vivimos crisis de fe o no? ¿O no hemos dudado? Señor, ¿eres tú? Señor, ¿realmente me va a responder? ¿Tu presencia está realmente conmigo? Entonces eso experimentó Juan el Bautista. ¿Y qué responde Jesús? Dígale a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, Gloria a Dios. Aleluya. los cojos andan y el reino de Dios es anunciado. Aleluya. ¿Y qué es lo que recibe? Un hálito de fuerza y es decapitado, pero con la certeza de que había cumplido su trabajo. ¿Mm? Entonces, es bonita esa enseñanza. A mí me hizo llorar de Will Wilkerson cuando la escuché. Es tremendo, hermano. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos trae consuelo. Acuérdense que el que bautiza con el Espíritu Santo es Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Por eso cuando usted confiesa a Cristo, y mire, son cuestiones tan básicas. ¿Cuándo yo recibo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo confieso a Cristo? ¿Quién es el bautizador del Espíritu Santo? Cristo. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Viene uno detrás de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, de llevar su calzado. Eso significa desatar la correa, tomarlo y llevarlo como un esclavo. Y él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Por eso, una confesión de fe genuina, una salvación genuina, una conversión genuina viene con la consecuencia del Espíritu Santo. Porque si yo confieso a Cristo, Él es el bautizador y Él me va a dar el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que orar, hermanos, para que nuestros hijos, si Dios no viene antes, porque yo igual estoy persuadido que la venida del Señor está a las puertas con todo lo que está aconteciendo, pero tenemos que orar para que nuestros hijos, cuando llegue el momento en que ellos puedan discernir, puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador y tener una experiencia del bautismo, de la salvación, de la llenura del Espíritu Santo, que todo eso ocurre en el mismo instante. Nosotros como padres podemos orar al Señor de que el Espíritu Santo venga al encuentro de nuestros hijos, sí. Sí. Podemos pedir que Dios salve a nuestros hijos y cuando nosotros le pedimos que Dios salve estamos pidiendo todo esto. Estamos pidiendo bautismo, estamos pidiendo plenitud, estamos pidiendo llenura, estamos pidiendo todo lo que va a acontecer con esta doctrina tan linda que es el bautismo del Espíritu Santo, que se ha prestado para mucha confusión. Ahora pasemos para un punto controversial y quiero que participen. Quizá yo les dije, y siendo bien honesto, porque ustedes todos los que están acá participan derechamente de los temas que se están hablando, no se salen de los temas, pero también nos pasó una situación donde se salieron un poco el tema y yo no quiero que salgan del tema, pero eso no significa que no puedan participar o preguntar, ¿ya? Ahora yo quiero decirle esto. Me acuerdo que mi hermano Eduardo la otra vez lo conversamos igual, me lo preguntó. Pero, ¿por qué? Sí, ¿por qué, hermanos amados? Algunos piensan que el orar en lengua es una señal del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos explicar ante esa creencia. Pero si usted está pastor enseñando teología, nosotros no, nada que ver. Porque donde en Hechos dice que cuando descendió el Espíritu Santo hablaron en lengua, pero ellos confunden esa lengua y no es, supuestamente, no es en lengua como de espíritu, sino que son lenguas para que cada uno entendiera en su idioma. O sea, este texto nos muestra eso y después... Son tres experiencias que registra el libro de los Hechos. La repartición de los dones del Espíritu, ahí habla del hablar en lengua como... De hecho, Jesucristo nunca como parte de un don. O sea, no es que todos tengan poder. ¿Ustedes saben que hay una diferencia entre el don y los dones? Está viendo uno singular y otro plural, pastor. Ahí estamos. El don es el regalo del Espíritu Santo. Sí, la Biblia le llama, solamente al Espíritu Santo le llama el don. Y lo que estamos estudiando ahora, solamente el Espíritu Santo le llama el don. Recibiréis, y lo dice Pedro, recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es nuestro mayor regalo? Nuestro regalo, hermano. Damos gracias, Señor, por ello. Pero también están los dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? Mire, independiente que haya sido idioma, porque eso es lo que así se traduce en el griego, en Hechos capítulo 2 en adelante, que son tres experiencias bien marcadas ahí, en la casa de Cornelio también,
¿Por qué hablan en otro idioma? Para que se cumpliese lo que es la señal para los incrédulos. ¿Qué era lo incrédulo? Acuérdense que ayer era la Pascua, era una de las 3 festividades más importantes de Israel. Recuérdense que en Israel se subía 3 veces al año. Y de acuerdo al contexto, cuando usted estudia cultura y geografía, se da cuenta que la escalinata, el aposento alto, no era la casa de Pedro. Si usted ve todo, observa todo el contexto y el movimiento, el flujo de gente, donde ellos estaban, lo más seguro, y lo hizo un maestro bíblico de tierra bíblica, que yo les recomiendo que lo busquen, que se llama Ray Van der Laan, que está en YouTube, que se llama para que el mundo crea, muy bueno, Ray Van der Laan, te va a gustar, amado mío. Él dice, de acuerdo a todo el estudio y la cultura, que estaban en la escalinata del templo, porque ahí los rabís se acostumbraban a sentar y a hablar a la gente. Y por eso todo dice que le oían hablar en su propia lengua. ¿Hubieran estado en la casa de Pedro, lo hubieran escuchado todo hablar? No, porque estaban encerrados. Pero estaban porque había muchos lugares, y usted cuando estudia la Biblia, no solamente la casa de Pedro se le dice aposento alto. Había mucho aposento alto, porque recuerde que Jerusalén igual estaba sobre una colina. Eso era en Galilea. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Se alejó bastante de Pentecostés usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En la escalinata del templo desciende el Espíritu Santo y todos comienzan a hablar en los idiomas de la cual la gente que estaba ahí, que eran judíos, que lo más seguro eran expatriados, subían a adorar, porque solamente el pueblo judío subía a adorar, o quizá algún prosélito, ¿cierto?, que se volvía a la fe judía. Entonces subían a adorar y vieron esta tremenda manifestación, esta señal para los incrédulos, que era que cada uno decía, le oímos hablar en nuestro propio idioma del cual hemos nacido, la maravilla de Dios. Cumpliendo Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo de Martus, y que Martus significa alguien que testifica, que da constancia de una palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene con el propósito, el bautismo del Espíritu Santo viene para capacitarnos, para investirnos de poder, para hacernos parte del cuerpo de Cristo y para hacernos testigos, que eso es lo que dice más adelante acá. Para hacernos testigos. Y entonces, hablar en lengua para ser testigos. Ahora, algunos se van al extremo, ¿cierto? Los que hablan de que los dones cesan o lo sobrenatural de Dios cesa, dicen que ahora ya no hay más lengua, porque la revelación ya está toda escrita. Eso es una falta a la honestidad escritural. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando habla en 1 Corintios 12, 13 y 14, habla de la función de los dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que seamos perfeccionados, para que podamos funcionar como cuerpo, porque si no, no podríamos ser cuerpo, porque dentro del cuerpo utiliza el apóstol Pablo la analogía de los distintos miembros, y cada uno solo tiene distintos dones para ser parte del cuerpo y edificarnos mutuamente en amor. Por lo tanto, y ahí dentro de 1 Corintios 12, 13 y 14, que habla que el motor en el corazón imagínense que está justo al centro, en 13, el corazón de la función de los dones espirituales es el amor. Porque si yo hablase en lengua extraña y no tengo amor, si dijese profecía, si tuviese toda ciencia, don de ciencia, palabra de sabiduría, pero no tengo amor, de nada me vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el amor es el que mueve los dones espirituales, incluso el don de lengua. Y ahí termina ordenando lo que es la profecía y los dones de lengua al final, y dice que a uno le es dado hablar en lengua, a otro interpretar la lengua, a otro profetizar, a otro sanidades, a otro diversos milagros, incluso a otros diversos géneros de lengua. Si no solamente hay personas que hablan una sola lengua angélica, extraña, el apóstol Pablo habla también que hay lengua angélica y hay lengua humana, que eso tiene un tremendo respaldo bíblico, que también está la pugna ahí. Pero si usted se da cuenta, después de esos episodios, nos vemos a la gente hablando lengua como una señal inicial. Hay otros pasajes que muestran que no siempre era así el patrón. No siempre era así el patrón. Y el apóstol Pablo lo aclara, y él dice que no todos hablan en lengua. No todos hablan en lengua. Pero ¿cómo puede ser posible? Mire, y ahí está la pregunta, y ahí está el contraargumento. ¿Cómo puede ser posible que yo no hable en lengua y tenga el Espíritu Santo? ¿Y sabe cuál es el contraargumento? Es porque tengo otro don operando. Porque nadie puede operar en dones si no tiene el Espíritu Santo. A lo mejor no hablo lengua, pero profetizo por obra del Espíritu Santo. A lo mejor no profetizo, pero tengo don de sanidad por obra del Espíritu Santo. Yo no puedo, y la Biblia es categórica en esto, o sea, yo no puedo ser parte del cuerpo de Cristo si no tengo el Espíritu Santo. No puedo tener dones espirituales si no tengo el Espíritu Santo. Por lo tanto, a lo mejor no hablo lengua, pero tengo otro don. Y ese don también da ¿cómo se llama? La manifestación externa de el miembro que soy dentro del cuerpo de Cristo. Ahora,
La pregunta es, ¿cuál es la señal genuina? Gracias por adelantarte. Dije pregunta. ¿Cuál es la señal genuina de una persona que ha nacido de nuevo? Los adventistas dicen el Shabbat. Es verdad, los adventistas dicen que el sábado es el sello del Señor. Sí. Sí. Así que quedémonos con la interpretación adventista. No justamente como mi querido hermano Isaí. Rápido, González. Justamente la evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo es justamente el fruto. Dice, los frutos, perdón. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ha sido bautizada genuinamente, y usted puede levantar la mano conmigo, ¿cómo era usted sin el Espíritu Santo y cómo es ahora con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hacía usted? Un poquito nomás mejor. ¿Qué? Sí. Es como el dicho que dijo Juan Wesley, creo que lo dijo. Sí, Wesley dijo, ya no me acuerdo si era Wesley, pero yo siempre lo repito acá, que Dios me ama como soy, pero me ama demasiado para dejarme como soy. Sí. Entonces Dios siempre está trabajando en mí, y esa es la obra santificadora del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo nos justificó, nos declaró justo, pero ahora el Espíritu Santo nos está santificando, que significa nos está limpiando, pero llegará el momento en que el Espíritu Santo nos glorificará. Santificación y glorificación. Justificación, aprendes esos tres términos porque son tres tiempos distintos. Justificación, santificación y glorificación. Escúchenlo nuevamente. Justificación, santificación y glorificación. Justificación, lo que Dios hizo, me declaró justo. Santificación, lo que Dios está haciendo ahora. Y glorificación, lo que Dios hará en el futuro. Aprendan. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Bien. Amado hermano, voy a leer la última frase, solamente leerla para terminar y quedarle 10 minutos más que tiene que ver con lo que vamos a hablar de Eclesia. Solamente 10 minutos para informar y ya empezar a organizarnos porque estamos encima, ¿ya? Dice, bautismo por el Espíritu Santo, variación de la frase también traducida como bautismo en el Espíritu Santo o bautismo con el Espíritu Santo. Fíjense, en o con. ¿Queda entender eso? La traducción de la preposición griega en con la palabra por puede parecer indicar que el Espíritu Santo es el agente que bautiza, pero la frase más precisamente se refiere al Espíritu Santo como el elemento en el cual o con el cual los creyentes son bautizados en la conversión. O sea, el mismo Espíritu Santo incluso la Biblia habla que Él se mete dentro de nosotros, pero también nos cubre. Incluso ahí estudien ustedes, ¿no? Es como una tarea para ustedes, sí. Estudien ustedes la unción siempre habla de cubrir. La unción siempre habla de cubrir, ¿ya? Y el bautismo habla de sumergir, ¿ya? Estamos llenos por dentro y por fuera de la presencia del Señor, porque Él está en todo y dice la Biblia, los cielos no lo pueden contener. Él lo llena todo, lo cubre todo, etcétera, etcétera. Ahora, bautismo en y con el Espíritu Santo. La frase que los autores del Nuevo Testamento utilizan para hablar de entrar en el poder del nuevo pacto del Espíritu Santo, esto incluiría la transmisión de una nueva vida espiritual. Esto es importante. De una nueva vida espiritual en la regeneración. ¿Qué es regeneración? Nuevo nacimiento. La limpieza del pecado, una ruptura con el poder y el amor del pecado y la capacitación para el ministerio. Eso es todo lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. ¿Qué es lo que hace? Subrayelo ahí. Una nueva vida espiritual que es nuevo nacimiento, limpieza del pecado, ruptura con el poder y el amor del pecado. O sea, ya rompimos con el pecado, que antes lo amábamos, le hacíamos al pecado, y la capacitación para el ministerio. Esto quiere decir que ya no luchamos con el pecado, son mentiras. Seguimos luchando, pero lo odiamos y nos sentimos muy mal cuando pecamos, amados hermanos. Preguntas y luego, hermanos, pasamos a este pequeño tiempo de información. Fue mucha información, ¿estamos bien? ¿Preguntas? ¿Acotaciones? Ahora, hable ya o calle para siempre. ¿Estamos bien? Una pregunta capciosa. ¿Ya? ¿Cuántos días estuvieron juntos esperando el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén?
Bueno, dicen los autores, más o menos en los cálculos, entre Tongoy y Los Vilos, 50 días. 10 días. 50. 40 con el Señor. Y 10 con él. Y 10 días con él. Sí. Ahí están los 10. Ahí sí, 50. Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No lo escuché. 40 días preparando el Señor. Sí, sí. Esa es la cruzada de 40 días. Todavía no ha Sí. descendido el Espíritu Santo. Sí. Pero desde el momento que Jesucristo se va, Son 10 días. exactamente. Sí, ahí son los 50. Yo pensé que iba a decir, ahí están los 50. No, es interesante eso Sí, porque es que el 50 es el número de jubileo. es interesante 50. ese dato porque 10 días estuvieron unánimes en Jerusalén esperando la promesa y lo o sea, Ni 40 días en una cruzada. pasaban los días, pero siguieron esperando la promesa del Espíritu Santo. Nunca dudaron. Hasta Ya mi hermano, esperando que haya sido de bendición el tema de hoy día, ya pasamos ya a la nueva hoja, creo. ¿Qué punto quedaba de la antigua? Ese era el bautizo. Ya, entonces terminamos esa y pasamos a la otra y vamos a avanzar un poquito más rápido porque esta meritaba más. Cualquier pregunta, háganla. ¿Ya? O si quieren hacerla aparte y después para que yo la responda en clase, no hay ningún problema. No tengan temor de intervenir o de preguntar. ¿Ya? Pero que siempre sea en base a la lección para que no nos salgamos y nos desviemos. Y vamos a tocar ya después más en profundidad lo que es la vida regenerada, el nuevo nacimiento. Pero hoy día ya tocamos parte de esto, del nuevo nacimiento. Dios les bendiga, hermanos. Esto ha sido la clase de hoy día. Ahora voy a dar una información bien cortita. Bien cortita. Voy a terminar la... Ah, no, igual el hermano Marcelo igual puede saber este tema. Ya, hermanos, ustedes como se dan cuenta nos queda súper... estamos bastante encima con el tema del Congreso de Iglesia. Y yo quiero decirle algo, pensando en la contingencia, en todo lo que está este año y... lo más probable, y yo creo que lo más atinado es que este año, por el tema de contingencia, no realicemos el almuerzo que realizamos los años anteriores. No. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el contexto no nos da, los recursos que tenemos como iglesia no son los mismos que antes. O sea, nosotros sabemos que Dios el año pasado nos devolvió todo y lo hicimos por fe y en la misma ofrenda con las personas que Dios tocó y nosotros no hicimos ninguna manipulación, ¿cierto? Dios nos proveyó. Incluso ya teníamos ofrecido los pollos para este año, pero es un trabajo muy arduo y involucra también mucho gasto anticipado que no tenemos para aquello porque hay otras prioridades. Entonces, yo no sé, hermanos míos, ¿qué opinan ustedes? Pero yo creo que lo más claro que tengan un tiempo de break o la otra alternativa yo estaba pensando en hacer una colación fría. No, ya. una sopita, Obviamente que vamos a tener que, obviamente que si viene una delegación de lejos, escuchen, obviamente que si viene una delegación de lejos, tenemos que atenderla así. Por ejemplo, si viene alguno de Coronel con el pastor Ronald, que son pocos, no son muchos, ahí hay que atenderlo. Obviamente a los pastores también que están, a las personas que van a estar trabajando durante todo el día, hay que preparar algo para que puedan ellos... ¿Ya? Ayuno congregacional, ¿no? Pero juguito en caja, no sé. Sí, pues, por eso ahí ya. ¿Quién? Yo la tengo presente porque igual pretendo que ustedes que nos colaboren, trabajen con nosotros, nuestra hermana Jessica, con la iglesia que siempre nos han colaborado. Usted ahora tiene una buena idea, como dicen que comprar unos pollitos calientes para recibirlos a los pastores. ¿Unos qué? Los pollos Voy asados. asado. También, sí. Pollos calientes. Pollo asado, o sea, Chicken. Hot chicken. Hot chicken. El horno de Leobardo es buenísimo. Las familias se hacía cargo de ciertas familias, se le llevaban a almorzar a la casa. Ah, también. Eso igual es bueno, ¿ah? Oh, buenísimo. Buenísima idea. Eso se llama en otras partes. Hermoso, qué buena. Cada familia que lleva una... Sí, prácticamente el almuerzo. El almuerzo, sí. Es buena, buenísima idea. Buenísima idea.
Pero... ¿Te la traí, diácono? ¿Te la traí, diácono? Díganle lo que nos dice al hermano Yair cuando tenemos una solución. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le... Hágalo. Hágalo. No, sí, ya se la ha dicho también. Sí, ya se la ha dicho también. Hágalo usted mismo, dijo Sodima. Un arrocito con huevo. Sí. Ya, para ese congreso todavía no se sabe si viene. No se sabe si viene el hermano Marcelito de La Calera. Está complicado para eso, pero sí o sí viene a los bautismos, ya que ese es otro tema también. Esperemos que se pueda, que pueda venir. Nosotros igual, o sea, yo igual creo en el Señor y tengo fe que el Señor nos puede proveer y de alguna manera también ayudarle con sus pasajes, porque la otra vez igual hizo una inversión bien grande para venir. Yo no tengo ningún problema en que lo podamos hacer, ¿ya? Y a todo esto hoy día no se vayan sin ofrendar, porque siempre digo que vamos a pasar ofrenda acá y se me olvida, así que... Pastor, Sí, para los materiales. Aquí en la iglesia no se podría hacer una mesita y aquí traer no sé, por ejemplo... Es que la idea, pero es que la idea... Déjeme terminar la idea, por ejemplo... Ya me mandé. No, me gustaría, por ejemplo, que, porque se ve bonito aquí cuando lo hicieron como gala, la mesita bien ordenadita, blanquita con su mantel y todo. Y me gustaría, no sé, un día mío me gustaría tener a todos los pastores aquí. Todos los pastores aquí. O los pastores se podrían atender así, los hermanos... Igual es como muy... Se le va a dar un gran caudal de tiempo al congreso en sí. Entonces, cuando yo le digo que a lo mejor Sí, sí. la familia, resulta que las familias que van a llevar gente Sí. el día anterior ya se van a programar. Van a tener todo hecho, todo listo. Sí. No, sí, es súper práctico. Es súper práctico. Sí, ahora, es que estaba esperando que terminara el hermano Alberto y después darle la oportunidad al hermano Eduardo. ¿No va a tener problema en el departamento de evangelismo? Es súper bueno, así como dice Alberto, se reciben a los hermanos ciclistas cuando íbamos a... Sí, sí, me acuerdo. Pues sí, nosotros en la iglesia nosotros también nos llamamos familia. Pero... Por ejemplo, ya en mi casa yo estaría fascinado de poder llevar un matrimonio y llevar gente en mi casa, pero se supone que el congreso de la iglesia, ¿a qué hora empieza? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Como empezó la otra vez, a las 11 de la mañana. Va a estar mi esposa y mis hijos acá en la iglesia, entonces ¿cuánto van a dar decoración para poder llegar a la casa y preparar el almuerzo en condiciones de recibir a la persona y luego volver acá? No, pero ahí porque eso se tiene que prepararlo un día antes o en la mañana. Tiene que haber un esfuerzo. preparado. Una organización ahí en eso. Se calientan. Cosa de puro servir. O sea, yo creo que lo prudente por las distancias, escuchen. Nos comprometemos a hacer algo aquí para los pastores. Para los pastores, aquí algo bien bonito. ¿Lo hemos salteado? Acuérdense, hermano, que cuando la red lo hizo, casi no hicimos campaña. No ocupa mucho tiempo, es verdad lo que dice el hermano Alberto. No, pero no, para cocinarles no, les traería... ¿Listo? Sí, Listo. Lo hemos salteado. Lo hemos salteado. Pero no les salí, si en el colegio hay comedores, ya se pueden poner pasteles blancos, floreritos, bonito en el colegio. Sí, porque ahí se quedan, se no entendiendo que fue la... No, no, pero es que si se supone que se va a avisar que son para los... Si dan un break de 1 hora y media, ahí la versión al lejos y ya unos 20 minutos. Lo que podemos hacer, mire, ya, no servir comida, ya, está bien, no servir comida, pero igual para aquellos hermanos que a lo mejor no quieran ir a colacionar o darle una alternativa para que los hermanos que se quieran quedar, darle una caja de jugo que no es caro con un sándwich. Cada persona va a su casa y se pide la visita. Ya. Primero, hermano Ruiz, después usted. Ya. ¿Usted? Sí. No, la sugerencia es la siguiente. ¿Por qué en vez de, si estamos hablando de la comida, en vez de 11, por qué no se hace de las 2 hasta el horario que termine las 4 y se alcanza a comer antes
Su casa, que no lo vaya a su casa. Claro, que por ejemplo, la clase a las 11, Claro, la 11, familia 12. que se hace cargo viene a buscar a mi hermano, se lo lleva y después volvemos a las 2 y de ahí de las 2 directo hasta el final. Eso dice usted. Claro. Tendríamos, a ver, Igual es muy abogado. es buena idea, pero tendríamos ¿Cuántos tengo para dar? Sí, ¿Tres? 4. Pues son 2 en la mañana y 2 en la tarde. Todo de corrido es muy pesado. De las 11 hasta las 2, 1h30 que se descansa. No, miren. Sí, pues, pastor, está buena esa idea igual. Ah, pero es un break entre medio. Sí, pues tiene que ser un break. Son 4 temas. Hoy te puede hacer un break Y aquí en la iglesia sé que va a haber gente adulta que nos cansamos a veces y van a haber niños. Igual eso es un tema que la edición. Sí, pues son lluvia de ideas y me parece buena la idea del hermano Luis. Me toca. Sí, además de Katy, pero escuchemos, no todo. A ver, Sí. escuchemos la hermana Katy. Es que yo me recuerdo que en el último iglesia se había quedado ya de que no se iba a servir más comida. Sí. Porque la gente votó Todas. toda la comida. Sí. Sí.